Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme. Pero, ¿qué pasa cuando cae la noche? Detrás de su fachada cosmopolita y vibrante, se esconden historias que te helarán la sangre. Historias que se susurran en las esquinas, que pasan de generación en generación y que se han convertido en parte del alma misteriosa de esta metrópoli. Hoy te invito a un viaje por el lado más oscuro y enigmático de la capital argentina. Vamos a desenterrar 7 de sus leyendas urbanas más famosas y aterradoras. ¿Estás listo para descubrir los secretos que guardan sus calles adoquinadas y sus antiguos edificios? Abróchate el cinturón, apaga las luces y prepárate, porque empezamos nuestro recorrido por las leyendas urbanas de Buenos Aires. Nuestra primera parada es en el corazón de Recoleta, en su famoso cementerio. Aquí, entre mausoleos imponentes, yace la tumba de Rufina Cambaceres. Se dice que en 1902, el día de su cumpleaños, número 19, Rufina fue declarada muerta tras un ataque de catalepsia. Su familia, desconsolada, la enterró rápidamente. Días después, un cuidador del cementerio escuchó ruidos extraños provenientes de la tumba. Cuando la abrieron, el horror los paralizó. El ataúd estaba arañado por dentro y el cuerpo de Rufina mostraba signos de una lucha desesperada por escapar. Había sido enterrada viva. Hoy, su estatua la muestra abriendo la puerta de su propia tumba. Un recordatorio eterno de su trágico final. Muchos aseguran haber visto una figura blanca vagando por las noches entre las tumbas, buscando la paz que le fue arrebatada. Dejamos el silencio del cementerio para adentrarnos en las entrañas de la ciudad. El subte, o metro, de Buenos Aires en la línea A, la más antigua de Latinoamérica, no solo transporta pasajeros, sino también una leyenda escalofriante. Se cuenta que, en las noches, después del cierre, 2 obreros fantasmales aparecen en los túneles entre las estaciones Pasco y Alberti. Eran inmigrantes italianos que murieron trágicamente durante la construcción de la línea a principios del siglo XX. Los trabajadores del subte de hoy en día afirman ver sus sombras, escuchar susurros en italiano, o incluso sentir como herramientas se mueven solas. Algunos dicen que los fantasmas simplemente siguen trabajando, atrapados en un bucle eterno, mientras que otros creen que buscan advertir a los vivos de los peligros que acechan en la oscuridad subterránea. Así que la próxima vez que viajes en la línea A, presta atención. Quizás no estés tan solo como crees. Ahora nos dirigimos al barrio de Barracas, a una pequeña calle llamada Pasaje Laninan. Aquí se encuentra la historia de Felicitas Guerrero, una de las mujeres más bellas de la alta sociedad porteña del siglo XIX. Tras la trágica muerte de su esposo y su único hijo, Felicitas se convirtió en una joven y rica viuda, pretendida por muchos. Uno de sus pretendientes más insistentes era Enrique Ocampo, un hombre celoso y posesivo. Cuando Felicitas anunció su compromiso con otro hombre, Ocampo, cegado por la ira, la asesinó a sangre fría. En el lugar donde ocurrió la tragedia, sus padres construyeron una iglesia en su memoria, la iglesia de Santa Felicitas. La leyenda dice que el espíritu de Felicitas nunca abandonó el lugar. Los vecinos afirman que en los aniversarios de su muerte se puede ver su figura llorando frente al altar, y que las campanas de la iglesia a veces suenan solas. Un alma en pena que aún lamenta su destino. Nuestra cuarta leyenda nos lleva a una de las avenidas más importantes de la ciudad. La Avenida General pasan los conductores que transitan por esta vía. Durante la noche, hablan de una figura que aparece de la nada en la Dama de Blanco. La historia varía, pero la mayoría coincide en que es el espíritu de una joven que murió en un accidente de moto en esa misma avenida. Se dice que hace autostop al costado del camino. Los valientes o desprevenidos que se detienen a recogerla viven una experiencia aterradora. La joven sube al asiento trasero, silenciosa. Unos kilómetros más adelante, cuando el conductor mira por el espejo retrovisor,
ella ha desaparecido. Algunos incluso cuentan que, justo antes de desvanecerse, susurra cuidado en esta curva. La misma curva donde perdió la vida. Es una advertencia fantasmal que ha causado más de un susto. Y, quién sabe, quizás ha evitado más de un accidente. Regresamos al barrio de Recalita, pero esta vez no al cementerio, sino a una de sus esquinas más elegantes. Aquí se alzaba la Torre de los Fantasmas, un edificio de estilo catalán, con una arquitectura única. La leyenda se centra en una joven pintora que vivía en el último piso. Se cuenta que estaba obsesionada con un cuadro que nunca lograba terminar. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un rayo iluminó su estudio, y ella, en un trance creativo, finalmente completó su obra maestra. Pero la visión fue tan intensa que la dejó sin vida. A partir de ese día, los vecinos comenzaron a reportar extraños sucesos en luces que se encendían y apagaban solas en el último piso. Y la figura de una mujer asomada a la ventana en las noches de tormenta. Se dice que el espíritu de la pintora sigue allí, atrapado junto a su obra, esperando que alguien pueda verla y entender su arte. Nuestra penúltima historia nos sumerge en el mundo del fútbol, una de las grandes pasiones argentinas. Nos vamos al barrio de La Paternal, al estadio del Club Argentinos Juniors, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Pero la leyenda no es sobre el de 1-0 segundo del fútbol, sino sobre un fantasma mucho más antiguo. Se lo conoce como el fantasma de La Paternal. Se trataría del espíritu de un hincha que, en los años 70, murió de un infarto en las gradas durante un partido crucial. Desde entonces, su lealtad al club parece haber trascendido la muerte. Empleados del estadio, jugadores y hasta hinchas aseguran haber visto una sombra en las tribunas vacías. Escuchar un grito de gol solitario cuando no hay nadie o sentir una presencia inexplicable en los pasillos del estadio durante la noche. Dicen que es el hincha eterno, que nunca abandonó su puesto y sigue alentando a su equipo desde el más allá. Y llegamos a nuestra última leyenda, quizás la más inquietante por su cercanía con la vida cotidiana. Hablamos del misterio del Hospital de Clínicas. Este enorme hospital público no solo es conocido por su labor médica, sino también por las historias paranormales que cuentan médicos, enfermeras y pacientes. La más famosa es la de la planchadora. Se trata del fantasma de una enfermera de principios del siglo XX que era extremadamente dedicada a su trabajo. Se cuenta que murió en el hospital y su espíritu se quedó para seguir cuidando a los pacientes. Muchos enfermos han relatado que, durante la noche, una enfermera vestida con un uniforme antiguo entra en su habitación, les acomoda las sábanas, les toma la temperatura o simplemente los observa para asegurarse de que están bien. Cuando preguntan por ella al día siguiente, nadie del personal la reconoce. Una presencia benévola, pero sin duda escalofriante, que vaga por los pasillos de la enfermedad y la sanación. Y así concluimos nuestro recorrido por el lado oculto de Buenos Aires, desde amores trágicos y muertes prematuras, hasta pasiones que desafían a la misma muerte. Estas 7 leyendas son solo una muestra de las incontables historias que se tejen en el tapiz de esta fascinante ciudad. Son el reflejo de sus miedos, sus esperanzas y su rica historia. La próxima vez que camines por sus calles, quizás mires a tu alrededor con otros ojos, preguntándote qué secretos se esconden a simple vista. Porque en Buenos Aires, a veces, la realidad y la leyenda caminan de la mano. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio. Si te gustó el video y quieres descubrir más historias como estas, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. ¿Conoces alguna otra leyenda de Buenos Aires? Déjamela en los comentarios. Me encantará leerla. Nos vemos en el próximo video.